Muy buenas tardes para mis estudiantes de la Universidad Rafael Andívar del campus San Pedro Claver de la Verapaz. Hoy voy a grabar el video que corresponde a la clase del 2 de mayo del año 2020, sábado, del curso de Derecho Procesal Penal 1. Bueno, en primer término quiero que retroalimentemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas etapas tiene el proceso penal guatemalteco? Etapa preparatoria de investigación sumarial o de instrucción, número 1. Etapa intermedia, número 2. Etapa del debate oral y público, número 3. Etapa de las impugnaciones, número 4. Y etapa de ejecución de la sentencia, número 5. La primera etapa de investigación sumarial o de instrucción tiene como objetivo que el Ministerio Público realice la investigación y que se recolecten todos los medios de investigación que sean posibles. Tiene una duración máxima de 3 meses si la persona procesada se encuentra guardando prisión preventiva. Y tiene un máximo de duración de 6 meses si la persona procesada está bajo libertad gozando del beneficio de una o varias medidas sustitutivas. Aparte de eso, tenemos la etapa, en la etapa preparatoria pueden ocurrir muchas cosas. Se puede pedir la reforma del auto de procesamiento, de acuerdo al artículo 320 del Código Procesal Penal. Se puede solicitar la revisión de la medida de coerción, de acuerdo a los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. El mismo sindicado puede proponer medios de investigación para que lo realice el Ministerio Público. La víctima agraviada o querellante puede solicitar también al Ministerio Público que realice algunos medios de investigación. Y esta etapa comienza luego de la primera declaración, es decir, los plazos comienzan a contarse o a computarse después de la primera declaración del sindicado, cuando el juez liga proceso y luego motiva prisión preventiva o bien otorga medidas sustitutivas. En la misma audiencia de primera declaración se discute el plazo razonable de duración de la etapa preparatoria y ahí el mismo juez señala la fecha de presentación del acto conclusivo, con un plazo máximo de 3 o 6 meses para los casos ya dichos, y se señala de una vez en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días que se celebre la audiencia de procedimiento intermedio. Normalmente el Ministerio Público en la audiencia de procedimiento intermedio solicita la clausura provisional de la persecución penal cuando la investigación ha quedado a medias y necesitan seguir investigando, el sobreseimiento si el Ministerio Público considera que la persona es inocente o que aunque sea culpable no va a poder recabar los medios de investigación para demostrar la culpabilidad en debate, no le queda otra que pedir el sobreseimiento, que es el cierre irrevocable del ejercicio de la persecución penal, o bien formular acusación y requerir la apertura a juicio, que es la forma idónea de continuar el procedimiento común. Además, en la audiencia de procedimiento intermedio también se pueden discutir los mecanismos alternos de salida del procedimiento común de los que ya se habló en otra clase, como el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, la conversión, la mediación. Y también el Ministerio Público puede acusar a través de la vía del procedimiento abreviado, solo que ese no es un mecanismo alterno de salida al procedimiento común, sino que es un mecanismo simplificador del proceso porque nos evitamos la etapa del debate oral y la sentencia se dicta en la audiencia de procedimiento intermedio. De hecho, el juez contralor de la investigación es el que dicta la sentencia condenando o absolviendo una vez finalizada la audiencia intermedia. Ya no hay ofrecimiento de prueba y no hay debate. Bueno, entonces estamos en que ya hubo procedimiento preparatorio o etapa de investigación y de acuerdo al requerimiento del acto conclusivo se discute o la clausura provisional o el sobreseimiento o algún mecanismo alterno de salida al procedimiento común o en el mejor de los casos la acusación. Y si se discute la acusación porque el Ministerio Público formuló acusación y requirió la apertura de juicio, entonces el resultado de esa audiencia puede ser que el juez ordene la clausura provisional porque considera que faltan medios de investigación que practicarse,
que el juez ordena el sobreseimiento del caso porque considere que la persona es inocente, o bien que aunque sea culpable no se puede proceder al debate porque es imposible incorporar medios de investigación suficientes, o si admite la acusación, pues ordena la apertura de juicio, y con ese auto en el que se ordena, el auto es una resolución judicial, recordemos que las resoluciones judiciales son de 3 clases: autos, decretos y sentencias. Entonces, en ese auto en el que el juez admite la acusación y ordena la apertura de juicio, con ese auto se termina la etapa intermedia y comienza la etapa del debate oral y público, la cual se divide en 2 partes: la etapa de preparación del debate en la audiencia de ofrecimiento de prueba y el debate propiamente dicho. 3 días después de que se haya admitido la acusación y se haya ordenado la apertura de juicio, dentro de los 3 días siguientes se tiene que señalar audiencia para la proposición de la prueba, para que el juez escuche al Ministerio Público y al defensor y a las demás partes con respecto a qué prueba ofrecen para el debate oral. Esa es la etapa, eso ya es dentro de la etapa del debate, es la parte de la preparación del debate. No es procedimiento intermedio como muchos colegas piensan, no es la continuación del procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio termina con la audiencia, con el auto de apertura de juicio. Entonces aquí estamos ya en etapa de debate y se ofrece la prueba para preparar el debate. Antes de las últimas reformas del Código Procesal Penal, el Tribunal de Sentencia era el que dictaminaba o determinaba o resolvía qué prueba iba a utilizar en el debate oral, pero con las últimas reformas de los decretos 18 de 2010 y 7 de 2011 del Congreso de la República, eso se modificó y el mismo juez contralor es el que indica qué prueba se admite para debate y qué prueba se rechaza. Bueno, luego pues de celebrar esa audiencia en otro plazo, no menor de 10 días ni mayor de 15, se debe señalar la fecha de celebración del debate oral y público. Ahora, el debate oral y público pues tiene sus etapas también, ¿verdad? Hay una etapa de introducción en la que el juez verifica la presencia de las partes y, estando todos presentes, le da la palabra a las partes para que hagan sus alegatos de apertura. Luego le da la palabra a las partes para que planteen incidentes si es que tienen incidentes que plantear. Luego se le da la palabra al sindicado para que declare si es que desea hacerlo. Si declara, lo interroga el fiscal, el querellante y el defensor. Si se abstiene de declarar, pues no lo interrogan y puede declarar después y cuantas veces quiera. Luego se recibe la prueba en el orden de peritos, testigos y documentos, pero muchas veces el tribunal tiene que alterar el orden de la recepción de la prueba en el debate porque no es posible recibirla en el orden que el código señala, porque no llegaron los peritos o no llegaron todos los testigos o no se ha presentado toda la prueba documental. En fin, pero el orden que el Código Procesal Penal señala es que se reciben peritos, testigos y documentos. Cuando se termina de recepcionar toda la prueba, aún hay una oportunidad para que las partes ofrezcan nuevos medios de prueba que surjan en el debate. De hecho, el mismo tribunal puede de oficio ordenar la recepción de nueva prueba, aunque eso sea considerado que es inconstitucional, aunque eso no ha sido declarado así por la Corte de Constitucionalidad. Entonces se utiliza aquel principio de indubio pro legislatori, la duda favorece al legislador. Si la Corte de Constitucionalidad no ha declarado inconstitucional alguna ley o alguna fracción o porción de la ley, se considera válida, como en este caso el ofrecimiento de prueba de oficio por parte del Tribunal de Sentencia. Aunque consideramos doctrinalmente que es inconstitucional, sigue siendo válido, aunque cuando los jueces son garantistas y muy estudiosos nunca lo hacen, y a veces sí. Bueno, una vez recepcionada la nueva prueba, si es que haya habido, el debate entra en su fase final o de clausura, en la que se le da la palabra al fiscal, al querellante y al defensor para que emitan conclusiones, y después ya solamente al fiscal y al defensor para el derecho a réplica, si es que desean hacer uso de este derecho. Y el querellante no tiene derecho a réplica, según lo que dice el Código Procesal Penal, aunque han habido casos donde se les ha permitido replicar, pero no es lo correcto. Luego se declara cerrado el debate y los jueces pasan a deliberar en sesión secreta. Y después dictan su sentencia, ¿verdad? Cuando es juez unipersonal de sentencia, pues él solo dicta la sentencia. Cuando es tribunal de sentencia colegiado con presidente y 2 vocales, votan
La sentencia condenatoria o absolutoria puede ser por mayoría de votos o por unanimidad. Y una vez finalizado esto de la sentencia, todavía se señala audiencia dentro de 3 días para la audiencia de reparación digna, donde se condena al sindicato también al resarcir o reparar los daños civiles y a reconocer a la víctima como víctima y a dictar medidas psicológicas y de cualquier otra índole que la apoyen para recuperarse. Y esta resolución de la reparación digna integra la sentencia después. Y luego comienza la etapa de las impugnaciones. Y más o menos, primero se plantea la apelación especial, 10 días después de notificada la sentencia, del tribunal de sentencia. En caso de que la apelación especial no proceda, luego procede el recurso de casación, que se plantea un plazo de 15 días. Y luego, si la casación no procede, pues ya procede el proceso constitucional de amparo. Y ahí se tienen 30 días corridos para plantear el proceso de amparo, ¿verdad? En el proceso de amparo todos los días y horas son hábiles. Los plazos que se computan en el procedimiento penal normal no. Ahí únicamente se computan días hábiles, días inhábiles no. Y pues de lo que les estoy diciendo el día de hoy, voy a necesitar que suban al portal el resumen en una hoja Word a renglón cerrado. Pasen feliz fin de semana y espero que nos veamos en persona pronto.